Muy buenos días. Tenemos el gusto de entrevistar el día de hoy a Jesús Cosamalón, que ha publicado el libro Historia de la cumbia peruana, de la música tradicional a la chicha, y que se va a presentar el día lunes en la Feria del Libro, el día lunes 1 de agosto a las 7 de la noche. Jesús es historiador, es docente por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha dictado cursos en diversas universidades de Lima, del extranjero. Sus trabajos se centran en lo que es la historia demográfica, un poco el mestizaje, grupos sociales, historia de América, y cuenta con numerosas publicaciones y artículos, ¿no? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Muchas gracias por tu presencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación para conversar sobre el libro, ¿no? Perfecto. Yo quería empezar esta entrevista con un detalle que me llamó la atención desde la introducción, ¿no? Que es un pequeño apartado que tiene el título de A modo de descarga, donde tú te confiesas, cuentas que de joven, y es algo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Que sentíamos una especie de prejuicio hacia la cumbia por considerarla un producto de menor calidad, ¿no? Que un poco derivaba de las costumbres, esos prejuicios sociales que tenemos, ¿no? Lo interesante es que, como mencionas en tu libro, a la llegada, cuando la cumbia llegó al Perú, fue una música que era oída más que todo, principalmente por la clase alta y media, ¿no? Clase media y la clase alta. Ujú. Entonces, ¿cómo fue para ti este descubrimiento a través de tus estudios? A ver, creo que dependiendo también de la generación, ¿no? O sea, creo que los más jóvenes, me consta, creo que se acercan al sonido de la cumbia con menos prejuicios, ¿no? O sea, estoy hablando de los que han nacido, digamos, casi de finales del 90 para adelante, ¿no? Que hoy tienen veintitantos años, cuando escuchan la cumbia de los años 70, la escuchan de una forma diferente a la que le escuchamos quienes fuimos contemporáneos al sonido, ¿no? Entonces creo que eso es bueno, porque al escucharla sin el rollo detrás, sin los prejuicios detrás, sin el cuestionamiento detrás, creo que tienen la gran posibilidad de aprender a escucharla. Y creo que por ahí viene la cosa, porque el movimiento de guitarristas, de instrumentistas y de personas que se han interesado en lo que se llamó en su momento digamos, fenómeno chicha, ha ayudado a que uno lo revalore. Uno vuelve a escucharla, vuelve vamos, a las fuentes, vuelve a escuchar los discos originales, vuelve a escuchar las letras y en mi caso y seguramente el de otros, nos damos cuenta de que había ahí muchas más cosas de las que escuchamos en su momento, ¿no? O sea, mucho más información, mucho más sentido, ¿no? Y por otro lado, creo que en la memoria de mi generación, digamos los nacidos en la segunda mitad de los 60, que fuimos niños cuando surgía el movimiento de la cumbia peruana, la fiesta familiar, digamos, el sonido del barrio en todo Lima, al menos, no te puedo decir en más allá, pero probablemente en la costa o quizá en algunos lugares más allá incluso, estaba acompañado por la cumbia, ¿no? Y las primeras cumbias que yo recuerdo haber escuchado eran cumbias que venían de orquestas, en realidad. Eran cumbia orquestal, que es más o menos en los formatos que hoy están de moda de la cumbia norteña, ¿no? Se instrumentaba con vientos, ¿no? Eran orquestas o bandas que tocaban estas cumbias y que al principio hacían covers o adaptaciones de cumbias colombianas al formato de las orquestas locales. Ahí también quiero hacer notar de que el cover en el mundo musical, la crítica es mal visto porque es una copia, ¿no es cierto? Aparentemente es una simple o una sencilla reproducción de una música hecha afuera. Pero creo que en el caso peruano el cover también tiene mucho de mérito, porque el cover no es la mera, digamos, transcripción de una partitura, de un disco hacia una partitura, es también la reelaboración Claro. porque muchas de estas cumbias no son originalmente tocadas con instrumentos de vientos o con formato de las orquestas que las interpretan acá, ¿no? O sea, hay un arreglista, hay un músico que transcribe y que readapta una cumbia de un formato de una intensidad y una velocidad en particular a otro formato donde hay un esfuerzo de adaptación, o sea, no es la mera copia, ¿no? Esas orquestas que readaptaban, digamos, al estilo cover muchos de los temas de las cumbias clásicas colombianas, fueron los que contribuyeron a que el gusto por el género se amplifique, ¿no? Y son orquestas que tocaban para la clase media y media alta limeña, costeña, peruana, ¿no? Tipo, algunas son ya como legendarias, ¿no? Lucho Macedo, Nico Estrada, ¿no? El propio Freddy Roland, ¿no? Que eran estas orquestas que amenizaban bailes de la élite o de la clase media en clubes y también fiestas privadas, ¿no?
y que tocaban cumbias porque era el ritmo de moda que hacía bailar a la gente, pero también es importante que hacer notar que esa cumbia la tocaban dentro de un contexto mayor que se puede denominar, lo han hecho otros también, música tropical, ¿no? Donde está presente la cumbia, la guaracha, el embrión de lo que después se llamará salsa, ¿no es cierto? Boleros, en fin, una serie de músicas cuyos patrones rítmicos se parecen, o sea, asemejan entre sí, ¿no? O sea, para alguien no entrenado musicalmente y que solamente, digamos, desea bailar, el patrón rítmico de una guaracha y una cumbia se les va a traspapelar, digamos, en realidad son Claro, muy parecidos, ¿no? Para un músico probablemente no, porque sabe que tienen algunas características diferentes en su acompañamiento, ¿no? Especialmente en la percusión o incluso en el bajo, ¿no? Pero en realidad para un bailarín los acentos son similares, así que puede bailar cumbia y guaracha prácticamente con el mismo movimiento corporal, ¿no? Entonces, la cumbia fue instalándose dentro de ese gran ambiente de música tropical, del gusto de las clases medias y medias altas, con orquestas que, digamos, voy a llamarlo así, tocan de una forma decente, ¿no? Con sonidos educados, ¿no es cierto? Con músicos que en la mayor parte han recibido formación académica o han aprendido música formalmente, ¿no? Ese es el movimiento. Paralelamente va surgiendo otra fuerza que va acompañando el mercado musical, u otras fuerzas, en realidad son varias, ¿no? El rock and roll, la nueva ola, ¿no? Que es la que trae la guitarra. Es la que va empujando la guitarra eléctrica como instrumento eje, ¿no? O sea, el rock y la nueva ola son interpretados con guitarra, no se puede omitir la claro. guitarra del sonido. Entonces, y eso también pega entre los jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que la cumbia surge en ese contacto, ¿no? Bueno, y también por supuesto una tercera vertiente es el andino, ¿no? El huayno tradicional, que también está siendo modificado por la presencia de nuevos instrumentos, como el saxofón, por ejemplo, ¿no? Que entra en los 50, ¿no? En los grupos de huayno tradicional. El cajón que también se mete, ¿no es cierto? Bueno, los pacharacos lo van metiendo, también está sufriendo transformaciones. Entonces, entre esas tres fuerzas se van retroalimentando, ¿no? Pero lo que yo quiero decir en el libro es que esta idea de que la cumbia surge como una música popular, hecha por músicos populares, en barrios populares, en realidad no es tan exacta, ¿no? Digamos que la cumbia Claro. se difunde primero por estas orquestas y por medio de los discos, ¿no? Los discos y las reinterpretaciones que estas orquestas tienen, ¿no? Claro, eso me pareció muy interesante, un dato que así nomás no se conoce, ¿no? Tú has mencionado la palabra tradición que me parece que va recorriendo todo el libro y eso me hace preguntarte, porque ahí tú señalas que el desarrollo de la cumbia fue justamente de la mano con la modernización de algunos de los medios masivos de comunicación en la mitad del siglo XX, ¿no? Y que eso representa una manera de resolver la tensión cultural entre tradición y modernidad. Esa, Ujú. esa, esa tensión, ¿tú sientes que ya se ha resuelto o todavía la percibimos actualmente? Yo creo que la música es evolución, ¿no? O sea, hay cosas que en el libro no están, pero que definitivamente estaban en mi cabeza cuando estaba pensando lo que ese libro significaba, ¿no? Y pensando también como desde el punto de vista de la experiencia musical, digamos, ¿no? Actual y bueno, de todos los tiempos. Un músico no se le puede pedir a un músico que toque cualquier género que sea, restringiéndose a como se tocó hace 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años. No le puedes pedir a un músico joven, como tú y otros más, que toquen los valses solo como lo tocaban los embajadores criollos, ¿no? No se puede. O sea, sí se les puede pedir que conozcan el estilo, que sepan cómo se interpretó y que conozcan el lenguaje, pero lo que no le puedes pedir es que toquen un vals ahora y que hagan un vals propio ahora, vamos, repitiendo el estilo de los embajadores, porque no es su expresión, no es su sentimiento, Claro, no es su lenguaje, ¿ok? Pero sí le puedes pedir que si quiere tocar vals, conozca esa tradición para reinterpretarla, o sea, para poder, digamos, procesarla personalmente y sacar una versión nueva de un vals, inspirado en, pero no repitiéndolo. Porque en la música, sobre todo en los géneros populares, hay una parte que es tradición, ¿no? Una parte que es lo que hace que ese género sea identificado por otros como parte de esa historia. O sea, un vals, para que sea una vals, tiene que sonar en parte a lo que la gente reconoce como una tradición del vals. Pero por otro lado, para que el género siga vivo, necesita ser reinterpretado, necesita ser
modernizado y necesita adoptar el lenguaje de las nuevas generaciones, que van a leer ese pasado y lo van a procesar a su estilo, ¿no? Entonces creo que en la música eso es como una columna vertebral, ¿no? Creo que en el Perú a veces estamos demasiado polarizados entre un grupo de críticos y de músicos y de gente que se mueve en el ambiente musical que suele ser demasiado esencialista, ¿no? Que piensa que cuando un grupo joven comete la herejía de incluir un instrumento nuevo, una sonoridad nueva, una armonía nueva, un nuevo lenguaje en un género tradicional, lo está matando, digamos, porque así no es, ¿no? Así, no debe ser así, sino debe ser como se ha escuchado siempre, ¿no? Y eso no ayuda porque lo que está matando en realidad es la capacidad o la posibilidad de que ese género se modernice. Con la cumbia creo que ocurrió algo bastante más, diría, más fluido, ¿no? Fue digamos, muy por el ambiente en el que guitarristas como Enrique Delgado, que venía a hacer música tradicional de una familia que hacía folclore y que él había sido guitarrista de grupos folclóricos o de guayno tradicional y que también tocaba rock y que también tocaba música criolla, porque grabó bastante música criolla, agarrara la guitarra e interpretara cumbias que no estaban dentro del panorama de la música tradicional, pero en esa cumbia que él toca, obviamente se le mezclan en los riffs de guitarra cosas que vienen del guayno, cosas que vienen de la música criolla, cosas que vienen de la música que él escuchaba, ¿no? Y la música que a él le gustaba interpretar, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa nueva música que va saliendo, que es la cumbia peruana o andina, ¿no es cierto? Es una cumbia que un oyente reconoce que tiene algo, eso es lo interesante y hasta muy subjetivo y mágico, ¿no es cierto? Algo que lo conecta con ese pasado tradicional musical. O sea, le suena que tiene algo con el guayno, ¿no es cierto? Algo con la música andina. Y por otro lado, lo empuja hacia adelante, ¿no? Hacia un nuevo camino musical, ¿no? Que sería el de la cumbia peruana, que creo hoy nadie podría dudar de que se ha convertido en la música peruana, es una música peruana, es una música Claro, que nos identifica. Entonces, eso creo que es importante. Yo creo que en la medida en que los músicos contemporáneos se van formando, ¿no es cierto?, académicamente, porque creo que esa es una novedad del presente. O sea, hoy tenemos chicos jóvenes que están estudiando música y que van a ser los músicos del futuro, los que van a hacer bailar a la gente o los que van a grabar discos, pero que a diferencia del pasado, cada vez más van a tener formación musical, ¿no? Van a pasar por escuelas de música, ¿no? Cosa que no era lo típico, digamos, hace 40, 50 años, ¿no? Muchos de los músicos que tocaban eran músicos de oído, ¿no? Eso no los hacía menos claro. competentes, eran maestros, digamos, del instrumento y del género, pero no tenían la formación musical. Hoy sí. Y entonces creo que es posible que eso se resuelva, solo que el mercado también va a tener mucha importancia porque el mercado va a decidir hasta cierto punto y la gente qué cosa es lo que sienten estas personas que esa solución a la modernidad y tradición es la más adecuada a su subjetividad, ¿no? O sea, con qué sonido se va a identificar, ¿no? Pero yo creo que es una invitación a que los músicos sean atrevidos, ¿no? Transgresores, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Transgresores, porque si no hubiera músicos transgresores, seguiríamos tocando la música hace 100 años, seguiríamos simplemente repitiendo la fórmula, ¿no? Sí, por supuesto. Y ya que mencionas a los jóvenes, bueno, en esta corriente un poco de transgresión, otro dato que también me llamó la atención es que, por ejemplo, mencionas que hasta finales de los años 60, tanto la música tropical, la música cumbia, como el rock, eran aceptados y compartidos por los jóvenes de todos los sectores sociales, ¿no? Pero a partir de más o menos de fines de los años 60 es que ya la música, la cumbia, tiene un cambio, se desliza hacia otros sectores populares, ¿no? Ujú. Lo que yo quería preguntarte es cómo y por qué se desarrolló este cambio. Bueno, una de los, creo, aspectos que me parece importante del texto es el papel que tiene el mercado, ¿no? Que a veces, digamos, yo creo que hay como dos tradiciones. La primera es ignorarla, o sea, simplemente tomar en cuenta la música fuera del mercado como si hubiera una conexión directa entre el músico y el público consumidor, sin una intermediación importante que son las disqueras, la radio, ¿no? Y creo que todo el mundo sabe en el mundo musical que las disqueras y las radios no colocan los temas en función únicamente de la supuesta calidad musical que tenga ese tema, sino hay muchos factores que hacen que un disco pueda ser o no difundido, ¿no? El peso de una disquera, ¿no es cierto? Las conexiones, el dinero, etcétera, ¿no? Que hacen que un disco pueda ser difundido por una radio y las personas escuchan el disco en la radio pensando de que
digamos, los locutores o los dueños de la radio hacen eso en función de la calidad del disco y no en función de otros factores. Hay una mediación importante, ¿no? En cuanto a eso. No siempre triunfa lo que mejor se ha hecho, ¿no? O lo Claro, que mejor, o lo que mejor construido está. Triunfa algo por diferentes factores. O sea que el mercado es muy importante. Y en el texto creo que se da peso a eso, ¿no? Y tratando de corregir ese efecto de no tener en cuenta el mercado. Y la segunda, digamos, mirada sobre el mercado es una mirada sancionadora, ¿no? Que en el mundo de las ciencias sociales es muy fuerte, es decir, despreciar o mirar a la música popular por encima del hombro porque es una música comercial. Entonces, siendo comercial, como que no tiene valor, digamos, como objeto musical, porque su razón de ser es ser vendido en el mercado, un objeto de intercambio, ¿no? Entonces, por lo tanto, uno no tendría demasiado que analizar porque ese objeto ha sido producido por el mercado, respeta la red del capitalismo y por lo tanto no tiene nada de identidad, ¿no? Porque es un objeto de mercado, ¿no? Me parece que también es falso, porque el mercado no tiene por qué ser contrario a las intenciones de los grupos musicales. Un grupo musical puede crear algo con calidad suficiente para el mercado y ser vendido en el mercado. Digamos que el equivalente podría ser el cine. Hay cine comercial, ¿no? Que está hecho para vender y que no pierde calidad y que creo que son hitos en la historia del cine mundial. Por ejemplo, la Guerra de la Galaxia, ¿no? La Guerra de la Galaxia, ¿no? claro, Fue hecha para ser vendidas. Era un objeto de mercado, ¿no es cierto? Para ser consumido, para ser vendido en los cines. Y sin embargo, es una de las grandes películas de la historia, o sea, está ahí en la lista de las películas emblemáticas, ¿no? Igual, ¿no? Las orquestas, conjuntos de música popular hacen música para vender, no hacen música para vender. Ninguno de estos grupos está haciendo música para que la escuchen grupos pequeños, sino quieren que la gente compre los discos, los contraten para eventos, ¿no es cierto? Ese es su negocio. Entonces el mercado es el lugar donde estos grupos buscan conseguirse un público y ir formando un público, ¿no? Entonces cuando a finales de los 60 la guitarra eléctrica comienza a ser el instrumento favorito de muchos grupos, además por costo, ¿no? Es barata. O sea, si comparas el costo que tiene una orquesta de los años 60 al estilo de Lucho Maceo, que son 15, 20 músicos, versus el costo de un grupo como los Destello, que son 4 o 5, incluidos organistas 5, ¿no es cierto? O sea, el costo es claramente, digamos, por supuesto. es evidente lo que cuesta, ¿no? Entonces estos grupos de guitarra se empiezan a popularizar por el costo. Además son músicos jóvenes que suelen cobrar menos que los músicos de Lucho Macedo, que son músicos que tienen más experimentación y por lo tanto su bolo, ¿no es cierto? Eso es otro. Sí, Son músicos jóvenes que animan fiestas de barrio, ¿no es cierto? Y que con la guitarra, y bueno, hay guitarristas que son sumamente competentes, algunos conocidos y otros no, que pueden tocar de todo, pueden tocar cumbia, pueden tocar rock, pueden tocar merengue, pueden tocar todo lo que tú quieras con una guitarra, ¿no? Entonces empieza a tomar como el control de algunos géneros la guitarra, ¿no? Especialmente porque, y ahí creo que se necesita más estudio, guitarristas como Enrique Delgado y otros más empiezan a, digamos, entre comillas, resolver algunos problemas técnicos, ¿no? De la música, ¿no? Como por ejemplo, cómo expresar lo que los pianistas hacen en la música latina en guitarra, ¿no? El famoso montuneo, ¿no es cierto? claro, O sea, cómo saber montunear en una guitarra eléctrica, ¿no? Que es un problema técnico, porque es alguien que tiene que encontrar la solución de cómo hacer, cómo interpretar los acordes de esa manera como lo hace un piano, ¿no? Entonces, cuando eso se soluciona y varios guitarristas ya encuentran la manera, enseñan a otros cómo hacer esos acordes de esa forma montuneada, que es como el eje de la música tropical, ¿no? Sin el montuno no hay sabor, digamos, en la música, claro, no funcionaría, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, en el mercado, lo que tiene éxito son las cumbias que están interpretadas con guitarra. Entonces, pongamos como ejemplo a los destellos. Los destellos, no sé si todos los conocen, pero muchos sí, no graban solo cumbia, en realidad graban de todo. Los discos LP de los destellos tienen bugalú, tienen guarachas, tienen algunas cumbias, tienen cosas que ellos mismos no saben cómo clasificar, que le ponen como latín bailable, o sea, tienen cosas muy a los Santana, muy pegadas a Santana, tiene de todo, ¿no? Toda música bailable, pero con diferentes términos, ¿no? Pero lo que queda claro es que muy rápidamente, y especialmente a partir de Elsa, lo que pega en el mercado es la cumbia. O sea, la cumbia tocada por los destellos es la que vende completamente, ¿no? La que se destaca por sobre las otras grabaciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir?
Bueno, creo que cualquier músico lo va a intuir, ¿no es cierto? Si grabas un long play y de ese long play los sencillos de cumbia son los que la gente pide y los reeditan en 45, la siguiente grabación ya sabes cuál va a ser, ¿no? Vas a Sí, grabar cumbia porque es lo que la gente está comprando y además te van a identificar como un grupo de cumbia, ¿no? Ahora, significa que la gente también está esperando un sonido así. O sea, la gente encontró en los destellos un sonido con el cual se identificaba, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a ocurrir es que la guitarra en cumbia va a tener éxito con los destellos y otros grupos, ¿no? No es el único, por supuesto, ¿no? Otros grupos más, porque un sector digamos, de la población popular, muchos de origen inmigrante, urbano barrial, digamos, popular, se van a identificar con esos sonidos. Y al identificarse con el sonido se va a crear, creo yo, una especie de retroalimentación, ¿no? Algo así como te gusta la cumbia y guitarra, entonces vives en tal lugar, ¿no? Vives en tal lugar y eres de tales características. Si te gusta el rock en inglés, ¿no es cierto? Es otro. Y además, los grupos de rock peruanos, empiezan a grabar en inglés, como una forma también de buscar un mercado diferente, ¿no? Del consumidor de música en guitarra que le gustaba la cumbia, porque además, y con esto quiero cerrar, los guitarristas que hacían cumbia y que son los que van a tener éxito, muchos de ellos tocaban rock. Y creo que un guitarrista, como tu caso y otros más que conoce el mundo del instrumento, va a reconocer en los riffs de guitarra de Manzanita, ¿no es cierto?, Bernardo Hernández o del propio Enrique Delgado, riffs que vienen del rock, por que son supuesto. rockeros en realidad, pero que los han adaptado al sonido de la cumbia, ¿no es cierto? Entonces, en ese espacio que puede ser un poco confuso, ¿no es cierto? En el que parte de la cumbia te suena rock y del rock ya no sabes si suena cumbia, creo que los grupos peruanos optan por hacer un rock dedicado a la clase media alta en inglés que aleja completamente del sector popular y la cumbia queda del otro lado, ¿no? Claro, claro. Y como has mencionado, tantos, digamos, géneros que se derivan de la cumbia o se hermanan con la cumbia, algo que también me llama la atención es cuando, por ejemplo, la gente usa el término chicha para todo, ¿no? Para asignar a toda la producción tropical que hay, ¿no? En el Perú. Es un término que muchas veces hasta puede ser despectivo, ¿no? Pero cuéntanos un poquito sobre los tipos de cumbia y los subgéneros que aparecieron a partir de la llegada de la cumbia al Perú. Ya, bueno, hay una polémica en la que probablemente todavía falta por discutir mucho. Creo que contemporáneamente se ha reivindicado el término chicha por la estética que está detrás y por la sonoridad, ¿no es cierto? O sea, se habla ya y muchos hablan de probablemente chicha. Ahora, en el libro, lo que yo hago notar, digamos, y señalo es que el término chicha en realidad fue creado más por las disqueras, ¿no? O sea, es un término inventado, utilizado, más que inventado, utilizado por las disqueras de fines de los 70, porque los músicos solo tocaban o interpretaban cumbia, cumbia peruana, y ellos le llamaban cumbia. De hecho, por ejemplo, los destellos etiquetan a esa como guaracha. No se vende como cumbia. El término original con el cual se vende es guaracha. O sea, para ellos sería una guaracha, ¿no? Y sin embargo, hoy es considerada como uno de los hitos de la cumbia peruana, ¿no? Con razón, por supuesto, o sea, no lo digo con otro sentido. Entonces, creo que al principio no está en la cabeza de los músicos considerar eso como chicha, ¿no? O sea, que desde mi punto de vista eso sería ir un poco en contra de la propia memoria de los propios músicos, ¿no? Y muchos de estos músicos en los 80, cuando ya el fenómeno de la chicha era considerado como un fenómeno de mercado, nunca se sintieron cómodos con el término, ¿no? Claro. O sea, lo aceptaban porque, bueno, pues el mercado como que se había impuesto la etiqueta de chicha a lo que ellos habían hecho al principio de los 70, pero nunca se sintieron cómodos porque para ellos chicha era, en el mundo de los músicos, hablar de un músico como chichero era como un término despectivo, ¿no? Como Sí, una sí. forma de decir que era un músico, vamos, con poca competencia musical, ¿no? Entonces, yo diría que al principio, no, en realidad, ¿no? El fenómeno chicha como tal y como etiqueta se va a reivindicar por las disqueras a fines de los 70, 77, 78, que es Infopesa y otras disqueras más que empiezan a editar discos de compilación etiquetados con el término chicha, ¿no? Qué rica chicha, viva la chicha, ¿no? Y paulatinamente eso va a tener el control del mercado y después va a ser reivindicado. Y el grupo que lo va a reivindicar ya como una bandera propia y como una etiqueta de música peruana son los Chapis.
ellos sí van a adoptar y van a defender la etiqueta de chicha para su música, ¿no? Pero creo que es posterior al éxito que tuvo en el mercado por parte de las disqueras, ¿no? Entonces yo Entiendo. creo que, vamos, es es complejo, pero mi postura es que no llamaría a todo el movimiento musical que comienza a fines de los 60 y principios de los 70 como chicha, ¿no? Bien. Jesús, vamos a hacer una pausa, voy a detener la grabación porque se va a cortar para volver a entrar. ¿Te parece? ¿Me escuchas? Jesús, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Sí, se cortó, ¿no? Sí, a ver, dame un segundito, espera. Muy interesante, Jesús, todo lo que nos vienes comentando. Y aprovecho para preguntar, ¿a partir de qué año o qué década se puede hablar de cumbia peruana? Quizá en lo que es letras, ritmos, características que ya la distinguen claramente de otros tipos de cumbia. Bueno, es una pregunta siempre complicada establecer una línea demarcatoria entre una expresión musical que viene afuera y una que se echa acá, ¿no? A ver, si hablamos de lo que la mayoría considera cumbia peruana, que es con guitarra, el estilo de canto, ¿no es cierto? Que es lo que más fácilmente identificó como chicha a fines de los 70. Creo que son varios momentos, ¿no? Pero me parece que el parteaguas de ese movimiento es como a principios de los 70, que es cuando el género va adquiriendo los elementos que la van a caracterizar, ¿no? Primero, por ejemplo, sería la guitarra, ¿no? La guitarra que creo que es fundamental. O sea, la cumbia peruana es una cumbia que se toca con guitarra y a diferencia de la cumbia colombiana, este instrumento es el central. O sea, para los colombianos, si tú le dices que lo que se hace en el Perú con guitarras es cumbia, no sé si te habrá tocado, pero para ellos eso no es cumbia. O sea, la cumbia no se puede tocar con guitarra y eso no es cumbia, ¿no? Será lo que quieras, pero cumbia no es, ¿no? Pero para el peruano la cumbia es con guitarras. Claro. Entonces, eso ocurre simultáneamente con la aparición de varios grupos, ¿no? Se mencionó hace un rato a Pedro Miguel, los Maracaibos, con Pedro Graos, el guitarrista, ¿no es cierto? Bernardo Martínez, Hernández, perdón, Manzanita, Beto Cuestas, eh, Enrique Delgado, o sea, son varios instrumentistas en guitarra que van buscando una sonoridad que mezcla sonidos que vienen de la música tradicional peruana, otros que vienen del rock, ¿no es cierto? Y otros, por supuesto, que vienen del mundo de la música tropical, ¿no? Completamente. Entonces, eso va ocurriendo hacia fines de los 60, 70, 71, ya el sonido está como que, que tomando el control del mercado, ¿no? Y algunas formas, creo que ahí falta estudiar también, por ejemplo, que son estas entradas de guitarra, ¿no? Típicas de la cumbia peruana, ¿no? Y los primeros acordes, digamos, las primeras notas, las primeras melodías que se ponen, ¿no es cierto? Que son las introducciones de la guitarra, ¿no? Pero la voz, por ejemplo, es otra cosa, porque la voz de la cumbia peruana, sin duda, es algo que va a estar acompañado de la familia, digamos, de Chacalón, ¿no? De Chacal y su hermano Chacalón, que son los que con Noche de Invierno, digamos que de los Titanes y después con Viento, van a darle a ese sonido de guitarra la voz característica, ¿no? La forma de cantar que es de la cumbia peruana, ¿no? Porque la voz con la cual se acompañaron las primeras grabaciones de Los Destellos todavía es una voz que se parece mucho más a la música tropical, a la guaracha, ¿no? De hecho, los cantantes que él utilizó venían de ese ámbito musical, ¿no? Y eso ocurre como a mitad de los 70, ¿no? 7-5 empieza como ya la voz más clásica, si quieres, de la música tropical peruana, ¿no? Y es cuando se empieza a desarrollar ya ese canto. Ahí es cuando se consolida 7-5, pero yo no me atrevería a hablar de un grupo en particular, que es el que la funda, sino a varios, ¿no? Porque, por ejemplo, Viento, que es Viento es el 7-5, si mal no recuerdo, es considerada pues como uno de los hitos también, ¿no? De la manera de tocar la guitarra, la manera de cantar, ¿no? Pero esa pieza musical sería incomprensible sin el aporte previo de otros guitarristas, ¿no? Sí, O sea, el guitarrista del Grupo Celeste lo hacen utilizando las ideas que vienen de atrás, ¿no?
Entonces, digamos que mitad de los 70 es cuando uno podría hablar ya de una cumbia que ha encontrado todos sus elementos centrales, ¿no? Y que se van a repetir. O sea, uno escucha Viento del Grupo Celeste, el 7-5, y escucha lo que viene después, y más allá de pequeños cambios, como que es variaciones de lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo lenguaje, solo que se perfecciona el canto, o la lírica, ¿no? La lírica va adoptando características más cercanas o referenciadas con el mundo del migrante urbano, ¿no? Que de alguna manera está en viento. O sea que, pero de ahí para adelante, como que mi punto de vista es que no se agregan demasiadas cosas nuevas, solo que se hacen, digamos, se profundizan, ¿no? Se hacen mucho más, digamos, se hace énfasis en esos aspectos, ¿no? En el tipo de canto, el tipo de letra, la guitarra, pero es en mitad de los 70, ¿no? Claro, ahora, ya que mencionas la guitarra, hay algo que siempre me da vueltas en la cabeza, yo como guitarrista también que soy, es que cuando yo, por ejemplo, he tocado la guitarra eléctrica y las influencias que uno tenía del rock, tanto en la guitarra limpia como en los efectos, Ujú. escuchaba un sonido más o menos característico y entre comillas limpio, ¿no? Cuando yo he escuchado de adolescente, de más joven, las guitarras, por ejemplo, de lo que tú mencionas del grupo Celeste, el mismo Chacalón, por ahí un poco del grupo Maravilla también, los mismos Chapis, el sonido de la guitarra a nosotros nos hacía pensar que los instrumentos con los que ellos contaban eran instrumentos que quizá no eran de tan buena calidad en comparación a otros instrumentos que uno escuchaba de la misma época, de grupos no necesariamente extranjeros, ¿no? Te puedo mencionar al mismo Frágil, Boria Traffic Sound, grupos más o menos de la época, pero después ya con un poco más de oído musical, digamos, Ujú. ya uno llegaba a entender que ese sonido, entre comillas, barato de las guitarras, es justamente la marca cultural de estos grupos que ya no se podría lograr exactamente ahora. Bueno, no es necesario lograrlo, pero es un sonido único, que tiene que ver con, un poco con esos estratos también de donde venían estos grupos, que me parece que le da una identidad muy, muy original. Es una situación interesante porque creo que no tenemos estudios sobre la materialidad, ¿no? Y los músicos obviamente dependen de la materialidad a la cual tienen acceso, ¿no? O sea, la calidad de instrumentos, el costo, ¿no? En fin, y en los 70 era complicado porque como no había importación de instrumentos hasta los años 80, o sea, se restringió muchísimo, ¿no? El costo de tener instrumentos de calidad, digamos, los que hoy tienen acceso a cualquier músico, Claro. bueno, siguen siendo caros, ¿no? Pero digamos que por lo menos está en el mercado, ¿no? Tú puedes conseguir acá instrumentos importados cuya calidad sonora es, digamos, es profesional, ¿no? Es para personas que cultivan la música. Antes no, era difícil. Entonces era caro, difícil de encontrar, y se fabricaban acá algunos instrumentos que, bueno, por razones tecnológicas no tenían toda digamos, la gama de posibilidades que tenía un instrumento afuera, ¿no? Entonces, eso. Y claro, además de la crisis económica, de la costosa, en fin, N cosas que hacían que un músico no tuviera el acceso a tantos instrumentos como el que tiene hoy, incluso comparativamente hablando, ¿no? Y no tenemos vamos, un estudio acerca de con qué instrumentos tocaban, por ejemplo, ¿no? O sea, a pesar de que hay fotografías de los músicos tocando, donde uno podría saber, ¿no? No solamente incluye la guitarra, incluye los instrumentos de percusión, incluye el bajo, incluye los teclados, y creo que más importante, incluye las salas de grabación. Claro. Las salas de grabación que también vamos, son claves porque la mezcla en un disco es fundamental, ¿no? La mezcla con la cual sale al mercado, ¿no? El grupo puede sonar muy bien, pero si está mal mezclado, podría ser un fracaso, ¿no? A pesar de que el grupo en vivo o en un concierto podría sonar bien. Entonces sí necesitamos eso, ¿no? Es posible que mucho de la falta de limpieza, digamos, digamos, deficiencias sonoras tenga que ver con instrumentos que no se, digamos, que no son de buena calidad, digamos, que no son de una calidad tan grande, ¿no? Es posible. Pero quizá ese también, como lo señalas tú, es una marca de clase y un atractivo, ¿no? Porque es música popular. La esencia de la música popular es que se diferencia, si quieres, entre otras cosas, de la música académica, es que debe dar la sensación de ser hecha por gente de sectores populares, o sea, Claro, que claro. representa esos sectores. Y por lo tanto, suelen ser personas, en teoría, cuyo aprendizaje musical es más callejero, ¿no es cierto? Más barrial, más de familiar y de la sociedad
que del mundo académico. Y por lo tanto debe tener como cierta imperfección, si me hago entender, ¿no es cierto? No, no Sí, puede sí, ser una sí. música interpretada de forma absolutamente perfecta porque eso daría la impresión de ser demasiado limpia y demasiado académica para lo que uno espera de la música popular. Y es algo que en su momento quizá uno no lo percibe, ¿no? Yo recuerdo rápidamente, por ejemplo, una entrevista que le hacían al guitarrista de un grupo de protesta de hardcore punk que se llamaba Ujú, Sociedad de Mierda, ujú. donde el guitarrista era un joven de los años 80 y si, o sea, si uno escucha su música, alguien diría, oye, estos son gritos y tocan cualquier cosa y hacen bulla. Y el guitarrista decía como que nosotros contamos con instrumentos que no son tan buenos, ¿no? Nuestro sistema de grabación no es tan bueno en comparación a otros grupos, pero bueno, hacemos lo que podemos. Pero a lo que voy es que él lo decía como diciendo que nuestra música no es tan buena por los instrumentos que tenemos, pero ahora, digamos, unos 30 40 años después, se siente como que, como tú dices, o sea, no se puede tocar si es que la música de manera tan limpia, tan perfecta, porque ahí está su identidad cultural, ¿no? Que va de la mano. Eso Claro, que parece, también aparece en la cumbia, en la chicha, todo eso. claro, 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 exactamente. Y además eso significa que ahora si uno la quiere aprender a tocar, como ocurre, digamos, con los músicos nuevos, tienen que aprender a tocar con esas imperfecciones. O sea, tienen que Sí, aprender a sí, repetir el... Eso lo hace difícil, muy claro, difícil, sí, porque lo hace único. quizá para mucha gente que no hace música pensará de que de repente aprender es fácil, pero el problema es aprender con errores. O sea, aprender a Sí, equivocarse por de forma supuesto. deliberada no es fácil, porque son errores en muchos casos inconscientes, ¿no es cierto? O sea, no son errores que el músico pensaba tener, sino errores de afinación, errores de interpretación, errores digamos, del ajuste en la grabación, ¿no es cierto? De la mezcla, es una multiplicidad de errores que hace que la música al final tenga como legitimidad, pero Claro, cuando uno quiere sí, aprenderla como tal, no es posible repetirla porque son cosas que salieron de improviso, ¿no? sí, Pero que si alguien quiere tocar cumbia al estilo de los músicos por de los 70, tiene que aprender a replicar un estilo que es complejo por eso, porque un músico académico, un músico formado, digamos, en la escuela de música como es natural, va a tratar de tocar perfecto, ¿no? O sea, va a tratar de tocar en el tiempo, ¿no es cierto? Afiatado con otros músicos, limpio, afinado, en fin, todas las reglas que la gente aprende en en las escuelas de música, ¿no? Y que hacen que sea un músico competente. Pero si tocas así, cumbia o salsa, o incluso rock o qué otro género popular, digamos, haces metal así ajustado, no te va a salir a metal, pues te va a salir, va a claro, sonar claro. otra cosa. Hay un nivel de imperfección que debes mantener, pero que tampoco significa que rompas o que desconozcas la regla de la música, ¿no es cierto? O sea, no es que digamos, no cumplir con todo eso, sino lo hace bastante interesante. Y eso creo que sí es, por ejemplo, la música del centro, ¿no? La música de los guaylas, las mulisas que tocan los saxofones del centro del Perú. ¿Ya? Es una música para un saxofonista muy difícil de aprender porque está hecha de muchas imperfecciones. Entonces, tocar con ese estilo, darle el aire, el sonido de los vientos del centro del Perú, es muy difícil vamos, para un músico entrenado en la academia y que está acostumbrado a tocar con un sonido limpio y una lectura limpia. Repetir ese sonido es bien difícil, Claro, claro. a pesar de que aparentemente a veces la gente la mira como una música inferior, digamos, ¿no es cierto? Como, ay, bueno, pero es música de popular. Incluso, bueno, me imagino que tú también la habrás encontrado, músicos con formación académica y que son muy competentes y extraordinarios músicos, ven a veces la música popular como inferior, ¿no? Como una música que no tiene mucho que aportar ni la cual puedes aprender mucho, ¿no? Y sin embargo, sí, puedes aprender mucho, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay siempre este perjuicio o en todo caso este desinterés, o no sé si la palabra es ignorancia, pero de no ver a la música como un producto más allá de lo que uno escucha, ¿no? Sino de transmitir o dar el salto a una identidad cultural que en un producto sonoro está reflejando absolutamente muchas características de la sociedad y de quien lo produce, ¿no? Eso es lo que se rescata de estos grupos que aquellas, entre comillas, imperfecciones la llevan justamente a forjar su identidad, ¿no? Y Exacto. para ir terminando, Jesús, una pregunta que también me da vueltas.
¿dónde uno puede aprender cumbia? Si es que algún músico que esté iniciando dice, yo me gusta la música cumbia, ¿dónde puedo aprender cumbia? A tocar, el estilo, esas cosas, ¿no? Mira, que yo sepa, en las escuelas de música actuales, académicas, digamos, universitarias, ¿no? El conservatorio, hasta donde yo sé, la Católica, la UPC, que son los que tienen formación universitaria, aunque en música, no sé si se me escapa alguna, no existe una enseñanza específicamente sobre eso, ¿no? Hasta donde yo sé o recuerdo, ¿no? Todavía creo que la enseñanza de la cumbia está mucho más concentrada en el propio estímulo que cada músico siente, ¿no? O sea, escuchar los discos, ¿no es cierto? Repetir, ¿no? Transcribir, ¿no? Escuchar una y otra vez. Bueno, en realidad creo que el músico que se dedica al área de la música popular, tiene que ser un gran oyente de música, ¿no? O sea, tiene que escuchar, si quiere tocar cumbia, tiene que escuchar miles y miles de horas de cumbia, ¿no es cierto? O sea, tiene que estudiar a los intérpretes, ¿no es cierto? Y ya cuando uno los escucha, escucha algo nuevo, por ejemplo, o que nunca ha escuchado, mejor dicho, de Enrique Delgado, y uno reconoce el estilo, ¿no? Claro. El estilo, ¿no? Entonces, eso significa que el músico lo ha estudiado, o sea, que lo ha practicado, lo ha atendido, y que si algún día quiere tocar o hacer su propia cumbia, sabe cuál es el estilo de cada uno y puede sacar su propio estilo a partir de la lectura de otros estilos. La música, desde mi punto de vista, es el equivalente, y escuchar música es el equivalente a cualquier otra disciplina a leer, ¿no? O sea, yo también vengo del mundo académico de la historia, entonces para mí leer autores, leer libros es fundamental, pero para el músico el equivalente es escuchar. Sí. Escuchar, 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 pero escuchar de forma sistemática. Yo creo que también el músico tiene que aprender a eso. ¿Qué significa escuchar de forma sistemática? Escuchar, por ejemplo, en orden, ¿no? Desde el primer disco de Los Destellos al último, ¿no? Eso es importante porque no es igual escuchar el último disco, digamos, y sacar el estilo, sino ver cómo la evolución, digamos, ¿no? Entender cómo el primer disco de Los Destellos o Los Ecos, o Juaneco y su combo, o cualquier otro grupo que a uno le interese estudiar el estilo de guitarra, me parece que es importante ser sistemático, ¿no? O sea, estudiar el primero, ¿no es cierto? Y escuchar cada canción, ir avanzando, ¿no? Para tener una idea de cómo evolucionó una guitarra, un estilo, ¿no? Esa es la única manera por ahora que tenemos, porque que yo sepa, digamos, cursos específicos, y no sé, por ejemplo, yo no estoy vinculado al mundo de la guitarra, pero por ejemplo, es usual que se produzcan en otros géneros métodos, pero yo no conozco que recuerde de algún libro que haya sido método para la guitarra peruana, por ejemplo, ¿no? Para la guitarra en cumbia, ¿no? Claro. Porque hay método para la guitarra criolla, para la guitarra clásica hay Sí, sí, sí. N métodos, ¿no es cierto? Para la guitarra criolla, Jaire sacó un método de guitarra criolla en disco, eh, pero para la guitarra en cumbia peruana, yo no conozco ningún método, por ejemplo, ¿no? Que permita a un guitarrista, digamos, comprender los principales elementos de este estilo, ¿no? Por ahora creo que es estudiar, pero yo sí recomendaría que se estudie de forma sistemática, o sea, no se agarre o sea, por ejemplo, Enrique Delgado es un guitarrista que tiene que ser estudiado, ¿no? Claro. Pero estudiaba así, o sea, un disco por disco, ¿no es cierto? Y además estudiado significa que alguien que sepa mucho guitarra empiece a descifrar el estilo de Enrique Delgado. Descifrado significa encontrar cuáles son sus fuentes de inspiración en la guitarra, ¿no es cierto? Que uno los puede reconocer. Claro. Los músicos citan, o sea, que tienen pedacitos de melodías o pedacitos digamos, de música que citan a otros guitarristas, ¿no? Entonces, claro, alguien que conoce mucho dice, ah, ya, este pedacito que ha tocado viene de tal autor, ¿no es cierto? O viene de tal música, ¿no? Es una inspiración que sale de tal versión de guitarrista, ¿no? Entonces yo creo que eso necesitamos, ¿no? Que la gente lo estudie, que descifre el estilo, ¿no? Jimi Hendrix está metido en casi todos, lo Sí, han sí, sí. escuchado, todos lo han escuchado, ¿no? Pero obviamente el solo de guitarra de alguien no es tan verbal como decir, "Ya, voy a hacer algo que está inspirado en Jimi Hendrix", pero un guitarrista que ha escuchado a Jimi Hendrix probablemente lo puede encontrar, ¿no? Lo puede encontrar en Manzanita o en Enrique Delgado o cualquier otro guitarrista de la época, en que uno va a encontrar que ahí hay influencia del rock. Y no solamente del rock, probablemente de los embajadores criollos, ¿no? De Avilés, y qué sé yo, de tantos guitarristas de otros géneros que han aportado, ¿no? Claro, claro. Bien, Jesús. Muy, muy agradecido por tu tiempo.
invitar al público a la presentación de tu libro que va a estar el día lunes 1 de agosto a las 7 de la noche en la ¿Mm? Feria Internacional del Libro, ubicada en Jesús María. Y nada, será motivo para seguir aprendiendo, seguir estudiando. Es un campo que por suerte nunca se va a dejar de estudiar, ¿no? Muy agradecido, Jesús, éxitos y buen día. Igual, igual, muchas gracias por la entrevista.